informa Gabriel Morini. Así era trasladado Julio Miguel Devido de los tribunales federales de Comodoro Pi a la salida del juzgado del juez Luis Rodríguez. Esposado, con las esposas al frente, serio, custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, así era llevado desde lo que son los pasillos hacia el ala que contiene los ascensores y que en definitiva lo trasladaron hacia el subsuelo desde el cual partió. Allí está la alcaldía de tribunales, en el subsuelo desde el cuarto piso al subsuelo del edificio de Retiro. De esta forma se retiraba Julio Devido después de haber sido interrogado por el juez Luis Rodríguez en la indagatoria que se aceleró, puesto que se entregó apenas perdió los fueros en la sesión de la Cámara de Diputados y posteriormente derivó en que se hiciera efectivo el pedido de detención. Bueno, estaba la foto finalmente. Era muy sorprendente que no hubiese ocurrido, no se hubiese tomado la foto. Las previsiones que adoptaron allí parecían indicar que habían protegido ese detalle, que era fruto de una negociación. Lo más probable es que a Rusconi y Devido les expliquen que fue algo inevitable tomado por una persona que está allí con un celular, como ocurre en este tiempo. Por cierto, si se quiere de verdad evitar la fotografía, lo que hay que hacer es despejar una zona donde cualquier persona con un celular está atento y toma la fotografía. Para eso habría que haber desalojado el piso, porque esas puertas son la entrada a los pasillos de Comodoro Pi, es decir, para adentro están los juzgados y las secretarías penales. Del lado de afuera está la hilera de ascensores y también están los baños y también la escalera digamos... ¿Qué recorrido hace desde ahí, desde ese lugar? ¿Está avanzando? ¿Saliendo hacia dónde? Saliendo hacia la fila de ascensores, seguramente para ser trasladado, no los vemos los ascensores, pero deben estar 1 metro más allá del plano que toma la imagen. El portal ese donde está es el que divide los dos extremos del edificio, es decir, a ambos lados. No es la puerta central, sino son las laterales y seguramente allí estaban apostadas algunas personas, porque para que eso se evite tiene que despejarse todo el piso y es algo muy, pero muy inhabitual que se despeje todo el piso, porque evidentemente hay que poner incluso guardias en la zona de escaleras de los pisos superior y obviamente el inferior. Estamos con Nicolás Gandini. Vamos a empezar a entender poco a poco en el seguimiento de la información. Esta es la fotografía de mañana de la tapa de los diarios, por lo menos determinados diarios. Es la anhelada foto de Devido esposado. Quiere decir que no pudo zafar pese a las arduas negociaciones que debe haber habido para que supuestamente lo protegieran, como pareció ocurrir cuando salía. Para mí era muy sorprendente, dije en ese momento, estoy perplejo con que haya sido así, pero evidentemente el propósito de la fotografía se iba a cumplir de cualquier manera. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, Julio Devido cae o es apresado en el marco de que es señalado o imputado por el juez federal Claudio Bonadío como el ideólogo de una operatoria irregular de compra de gas licuado. La Argentina tiene un problema, en 2007 se queda sin gas local, trae gas de Bolivia, como tampoco alcanza de Bolivia, trae gas por barco. El gas, cuando se lo enfría a menos de 150 grados bajo cero, se licúa y se puede transportar por barco. La Argentina empezó a importar gas en 2008. Bonadío lo que dice es que entre 2008 y 2015 se pagaron sobreprecios por 7.000 millones de dólares. Yo voy a adelantar acá que ese número me parece totalmente discrecional e inexacto y muy difícil de probar, digamos. Claudio Bonadío lo que dice es que entre 2008 y 2015, bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio Devido, se arma una operatoria irregular para cobrar sobreprecios por esa plata. A ver, después volvemos sobre el tema del dinero. ¿Sabes lo que no hace Bonadío, Víctor Hugo? Indagar dónde fue ese dinero. ¿Quién se benefició? ¿Quedó en manos de los privados? ¿Quedó en manos del Estado? ¿Quedó en manos de un funcionario? Porque a Devido lo acusan de administración fraudulenta. Ahora, quien cobra esa plata son 4 o 5 empresas privadas que se encargaban de proveer el gas natural licuado. Básicamente, Gas Natural Fenosa, una empresa española, y Morgan Stanley, una empresa multinacional. ¿Y cuál era el papel del Estado? Verbigracia el de Devido, entonces. Devido lo que hacía era, como controlaba ENARSA es la empresa estatal de energía, licitaba la compra de ese gas.
O sea, el gas lo compraba el Estado, no era una operación entre privados, de dos privados que el Estado no tenía que ver. No, el Estado era quien digitaba esa licitación para comprar gas o importar gas del exterior, digamos. ¿Y el Estado qué pagaba? El Estado pagaba lo que salía en ese precio, pagaba siempre el precio más bajo que ofrecían los privados. Lo que dice Bonadío, y se basa en una pericia del perito David Cohen, una persona prácticamente conocida en el sector petrolero, es que entre 2008, y vuelvo sobre esto, 2008 y 2015 se pagaron sobreprecios por 7.000 millones de dólares que representan, y vuelvo a la cifra para decir que representa el 40% de la factura total que se gastó para comprar gas. Es decir, la Argentina gastó 15.000 millones de dólares para importar gas, el juez dice que hubo 7.000, un sobreprecio de 40%. La verdad que es muy difícil de sostener. Nosotros en distintos diarios hemos investigado esa causa y la verdad es que existieron irregularidades, sí, hubo cosas que investigar también. Ahora, decir que de los 15.000 millones de dólares que se gastaron, hubo 7.000 que fueron sobreprecios. ¿Y las licitaciones las ganaba siempre una misma empresa? Hubo 2 o 3 empresas que en el principio del periodo, yo hago un corte en 2008-2012, de vuelta a estas empresas, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, ganaron la mayor parte de esos programas. Gas Natural Fenosa, una empresa española, y Morgan Stanley, que es este mega monstruo internacional que se encarga, tiene participación en negocios financieros, trading de combustible. ¿No sorprende que ganen esas licitaciones? No, podrían ganarlo tranquilamente. Lo que sí es raro en el caso de esas empresas es la participación de 2 empresas, que es otra cosa que el juez tampoco indaga seriamente, que es la participación de 2 empresas de la familia Dromi. Una empresa que se llama Disan, otra que se llama Diligentia, que ¿qué es lo que hacen? Le prestan un servicio a estas empresas privadas. De vuelta a Morgan Stanley y a Gas Natural Fenosa, y cobran una comisión para prestar determinada cantidad de servicios. Lo que se denuncia en 2014 por parte de los 3 diputados del PRO en ese momento, Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Burrich, es que en ese marco, en esa operatoria, se pagaron sobornos, coimas, dinero irregular, digamos. Lo que el juez no hace es, llega a la conclusión disparatada, y creo que el adjetivo no está mal, es disparatada, demasiado apresurada, reduccionista, para decir que se pagaron 7.000 millones de dólares de subsidios, pero no intenta saber quién se quedó con esa plata. Nunca quieren saberlo. Porque hubiese sido muy interesante, y el juez estuvo 3 años para llevar adelante la instrucción de prueba, y bastante poco le impulsó en los primeros 2 años, que convoque a los firmantes de las empresas privadas, de los contratos, los firmantes de los contratos con ENARSA y con el Estado, y le diga, señor, ¿usted qué hizo con el dinero que recibió? ¿Lo giró afuera del exterior? ¿Se lo quedó en el país? ¿Lo reinvirtió? ¿Cuánto dinero le pagó a estas 2 empresas intermediarias? Lo que nos está diciendo Nicolás Gandini es que el tema es engorroso en sí mismo y que el juez en principio es el que está más flojo de papeles, si mal no te entiendo, en esta historia. Pero lo grave es que por esto que Nicolás nos está explicando de una manera muy precisa, por esto se lleva a la cárcel a un hombre cuya indagatoria no empezó. Bueno, empezó hoy, justamente cuando lo detuvieron, y como consecuencia de que ya daba mucha vergüenza al juez Rodríguez decir que la indagatoria la iba a hacer el 28 de noviembre, que era cuando estaba prevista, porque se trataba de poner en la cárcel a un hombre que todavía no había iniciado el proceso judicial. Y si nos corremos del eje debido, lo que hace Bonadío es imputar a 25 personas, 4 como autores o ideólogos, 2 mejor dicho como ideólogos, Debido y Roberto Barata, que era su segundo en el Ministerio de Planificación, también a los expresidentes de ENARSA, Ezequiel Espinosa y Walter Fajías, y después mete una gran bolsa de partícipes necesarios, 21 personas, de los cuales, esto es en función de la investigación periodística que hicimos nosotros, que hicieron también otros medios. Uno puede estar equivocado, seguro que puede estar equivocado, pero en base a ese relevamiento periodístico, yo te puedo decir que hay entre 6 y 10 personas de esos 21 imputados que son funcionarios de segunda línea, directivos de NARSE, de YPF, de segunda, tercera y cuarta línea, que nada tienen que ver, y son personas que se están, sobre los que pesa un embargo de 1.000 millones de pesos, sobre que tienen prisión preventiva y no pueden salir del país. Y están sin comernas y beberla, perdón que lo diga así. Para consumar el disparate de Bonadío por un tenía juez, que hacerlo de esta manera. ¿Sabes por qué, Víctor Hugo? Porque acá hay una cuestión de fondo que es, Debido puede ser un funcionario corrupto, muy probablemente. Ahora, después hay un Estado de Derecho donde la justicia federal tendría que indagar y llevar adelante la instrucción de prueba de forma tal que sea mucho más precisa, mucho más seria, mucho más transparente, y no guiarse en función de un timing político. El juez estuvo 2 años casi sin mover la causa. Sí, casi no la movió. Y de repente... ¿Por qué, Nico? Bueno,
porque él analizó que no tenía interés en mover esa causa. Bueno, Hasta la ahora. causa de encubrimiento a la AMIA, en la primera estuvo 5 años. Porque, sin mover. mira, les voy a decir algo, disculpen la autorreferencialidad, pero me parece que sirve para esto que contaba Nico. Cuando nosotros publicamos los compradores de dólar futuro, que estaban en la causa, en el juzgado del doctor Bonadio, la lista de los compradores, yo siempre pensé, tal vez de una manera muy ingenua, ¿por qué Bonadio no había citado también a los que se habían beneficiado con la devaluación y la operación de esos contratos de dólar a futuro? Y en un momento pensé que había sido por una cuestión política, por acuerdos, etcétera, pero también en el mismo volumen dije, no tiene una tradición, lo digo con el mayor de los respetos que puedo, pero para que se entienda, de tener una voluntad inquebrantable por el trabajo, el doctor Bonadio. Entonces, a veces tiendo a pensar que es mitad acuerdos, mitad orientación, mitad presiones políticas, que eso obviamente no lo voy a correr del eje. ¿Por qué solo la mitad? Porque la otra mitad creo que es falta de vocación por el trabajo. Porque si no, no O sea, entiendo. todo mal en Bonadio. Bueno, eso... Una parte es el horror de ser obediente a impulsos políticos, que son los que manejan todo, y la otra parte es un vago. Bueno, si no puedo entender, Víctor Hugo, por qué hacen una pericia de la que Nico, y lo digo yo, para mí es la persona que más sabe no solo de esta causa, sino del mundo de la energía en el periodismo en este país, está diciendo que es una pericia que fue imprecisa. Es lo único que está diciendo. Totalmente, muy nada más ni imprecisa, nada menos, digamos. que reduce, ¿qué es lo que hace Bonadio? Le ordena a este perito, y el perito hace la pericia, de calcular los sobreprecios del gas, lo cual es un trabajo muy engorroso, muy complejo, pero este perito lo que hace es, a ver, voy a tratar de reducirlo. Él toma el precio internacional del gas en Estados Unidos, le suma una serie de costos adicionales, traza un promedio, de una forma muy simplificada, y sobre eso agarra los barcos de GNL que llegaron a los puertos de Bahía Blanca y de Escobar, y todos los barcos que se pagaron por encima de ese valor discrecional que fijó el perito, se pagaron sobreprecios. Es tal el nivel de reduccionismo que deja de lado un montón de variables, como por ejemplo, el momento que se compró, cuál era el precio del petróleo, el momento en el que compraste el barco. Si vos tuviste que comprar un barco con 20 días porque te hizo frío en Buenos Aires y tuviste que salir a comprar el barco, el costo de oportunidad que vas a tener que pagar Mucho más caro. es mucho más caro, Claro. muchísimo más caro. Esa variable la pasó por alto el perito. ¿Parece una variable menor? No, no es menor. Que Además, la perdón. cadena de costos, decís. Totalmente. La cadena de costos, el momento que se compra. Y hay otro tema. ¿Se designaron peritos de parte de cada uno de los imputados para evaluar esa pericia y tener contradicciones, estar de acuerdo, ¿no? Porque eso viola el derecho de defensa en juicio. Hasta donde tengo entendido, no. Hasta donde tengo entendido, no. Pero O sea, todo es defectuoso mínimamente, hecho en tiempos que son muy sorprendentes, detenido durante 2 años y de pronto acelerado en unos pocos días. Vamos a ir al móvil de Nicolás Munafó, debe estar llegando este hombre que en la fotografía esposado estamos presentando desde hace un ratito ya. Está llegando a Ezeiza. Nicolás, nos estás escuchando. Buenas noches, ya puedo decir buenas noches. Veo que el día se nos ha ido.